Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo Jorge Glass, Julian Assange, Rafael Correa se han convertido en víctimas de una persecución judicial que ha sido instalada en toda América Latina y que en especial en Sudamérica ha afectado a Lula, a Evo Morales, a Rafael Correa, también afectó en sus días a Cristina Fernández, y esto nos pone en evidencia de que en América Latina la justicia dejó de existir y por tanto en Ecuador, y esto nos pone también al frente de una situación muy crítica. Vemos como la pobreza se ha multiplicado hasta llegar al menos 9.2% que se estima. Será la Gran Depresión de Ecuador más grande de todos sus años, y en América Latina se estima que llegará a ser al menos 8%, la más grande depresión también registrada en la historia de América Latina. Pero podemos ver que este sistema de persecuciones judiciales no empezó ahora. Empezó en el momento mismo en que Lenín Moreno asciende al poder y le destituye a Jorge Glass de la vicepresidencia, utilizando a los asambleístas, a los que ya sabemos les había repartido hospitales, colegios, escuelas. Recordemos que los colegios y escuelas se los repartieron con Pachacútec y las universidades con el MPD. Pero también recordemos que hoy se denuncia también este pacto que existió entre Lenín Moreno y Abdalá Bucaram para apropiarse de CNEL, CNT y de los hospitales como los del Seguro Social, que han significado un cuantioso botín. Vale señalar ya que desde el tiempo de Abdalá Bucaram hubo un problema de desaparición de fondos, y también la desaparición de fondos que su esposa María Rosa Puley llegó a sacar de la fila en banco. Primero sacó 700.000 y luego 400.000, un poco más de esas cifras, que desaparecieron del Ecuador y que fueron perseguidos por la Comisión Anticorrupción. El asunto de todo esto es que aparece un juicio, se le destituye a Jorge Glass, se lo mete en una prisión y en este momento se ha liberado en esa prisión a 66 personas por el problema del COVID, pero se lo tiene a Jorge Glass, y en esa prisión hace pocos días hubo asesinatos, porque ahora estamos en una guerra entre las mafias de los choneros contra los lagartos, y los choneros degollaron en esa prisión a uno de los miembros de los lagartos, delante, prácticamente a pocos metros de donde está Jorge Glass. Esto nos pone a pensar cómo la cárcel se convirtió en el mecanismo de tortura que utiliza precisamente Lenín Moreno para intimidarnos a todos los ecuatorianos. Nuevamente vemos que Correa se encuentra involucrado y se le ha querido meter a la cárcel a como de lugar, para lo cual se llevan adelante ya 30 juicios, y un juicio por sobornos inclusive ahora tiene sentencia. Se le prohíbe presentarse a elecciones para los próximos 25 años y tiene que pasar por la cárcel 8 años, aunque esta es solamente la primera instancia. Rafael Correa ha apelado, su abogado inclusive se ha enfermado de COVID, pero tienen todavía largo trecho por andar para poder evitar
que Rafael Correa pueda presentarse como candidato en las próximas elecciones. Sin embargo, esto ha sido el motivo y la razón para que se pretenda prolongar las elecciones que debían ser en el mes de febrero del próximo año, de tal manera que tengan tiempo para poder sacar a Rafael Correa y a sus aliados, a sus mejores colaboradores, de la próxima contienda electoral. Así, hemos visto cómo, gracias a estas maniobras, llegamos a tener un pseudo dictador que se llama Lenín Moreno, que increíblemente está en la cúpula del poder en el Ecuador desde el año 1996. Primero formó parte del gobierno de Abdalá Bucaram, luego formó parte del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez también, y en el tiempo de Rafael Correa fue vicepresidente durante 6 años, luego delegado de Rafael Correa y del Ecuador ante la ONU por los discapacitados, 4 años más que vivió una vida palaciega, y finalmente 4 años más que ya está prácticamente en el poder, y lo que suma un total de 16,5 años en la cúpula del poder. En la historia del Ecuador no se registra otro individuo que, siendo poco inteligente, discapacitado, haya podido estar tanto tiempo en la cúpula del poder y haya podido estar gobernándonos a nosotros por tanto tiempo. ¿Pueden ustedes imaginarse ese hecho? ¿Cómo se pudo suceder eso? ¿Cuáles fueron las condiciones que tenía el Ecuador? Pero la conducta moral y la calidad moral de Lenín Moreno fue denunciada por Julian Assange. Hoy, Julian Assange ha sido considerado individuo bajo tortura, y específicamente bajo tortura de los Estados Unidos, de Inglaterra e inicialmente de precisamente Lenín Moreno. Nils Milsen, el representante o la persona de las Naciones Unidas que está siguiendo el caso de tortura a nivel mundial y que señala que Estados Unidos, que fue el que creó el tribunal de Nuremberg para juzgar a los alemanes, porque es de origen alemán, y fue el que creó el tribunal de Tokio para juzgar a los japoneses, hoy no quiere reconocer ni pertenecer a la Corte Penal Internacional, y es más, amenaza con sanciones a los miembros de la Corte Penal Internacional bajo el mandato de Donald Trump. Y esto ha puesto en entredicho, porque inclusive Estados Unidos fue el pionero de lo que se llama el derecho penal internacional. A pesar de eso, Estados Unidos hoy ha procurado torturar a Julian Assange en Inglaterra, tratar de que no llegue vivo a un juicio en Estados Unidos, y si llega a Estados Unidos lo acusa de traición, por lo cual tendrá que estar 100 y más años en la cárcel. Y sin embargo, gracias a la componenda que se fraguó con Lenín Moreno, en la que, a cambio de mantenerlo en el poder, Lenín Moreno tenía que entregarles las bases militares de Galápagos, la base militar de Manta, el control del ejército ecuatoriano, el control de la policía ecuatoriana, y a Julian Assange, Lenín Moreno convirtió a la prisión, a la embajada ecuatoriana, en prisión y tortura, un centro de torturas de Julian Assange. Esto es lo que nos denuncia ahora la ONU con Nils Milsen. Claramente vemos la calidad humana de Lenín Moreno, la calidad humana de su gobierno, que hoy se enfrenta al peor momento de la historia nacional. Un COVID que ha despedazado nuestra economía,
que ha llenado de muertos como ninguna otra peste de la que se tenga registro documental en Ecuador, y que nos ha puesto en una depresión económica y en una crisis política en la que se pretende, como ya vemos, que el gobierno del socialismo del siglo XXI y Rafael Correa no llegue por ninguna razón al poder, porque hay muchos trapos sucios, muchas injusticias, la violación de la Constitución en repetidas ocasiones, la creación de un gobierno no democrático que responde a intereses de los Estados Unidos y que ha ordenado disparar a los ecuatorianos cuando estos salgan a protestar mediante el uso letal de la fuerza, que justamente el día de ayer fue desconocido por la Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional, como lo señalamos antes, ha traicionado a Lenín Moreno porque fue impuesta por este presidente. Hoy nos enfrentamos a que ha sido precisamente el COVID y esta amenaza de que habría el uso letal de la fuerza la que ha impedido las protestas. Es por eso que no hemos visto protestas en Quito, porque en este momento en Quito el COVID se ha ensañado con la población. Tenemos ya cadáveres en las casas, cadáveres en las calles, y por esa razón la protesta ha retardado, pero de seguro que en 15 días que deberá pasar esta pandemia, la situación habrá cambiado y Lenín Moreno tendrá que aprestarse a una protesta masiva sin poder utilizar el uso de la fuerza, a menos que eso signifique violar nuevamente las leyes de Ecuador. Muchas gracias.